Pues ya es sábado, mis hermanos, sábado 12 de febrero del año 2022 y les saludo con mucho afecto y cariño, dándoles las gracias por haberme acompañado durante esta semana y espero que sigamos, que sigan acompañándome y que sigamos creciendo en el número de personas. No, les repito, yo no busco seguidores con tal de tener muchos y ser famoso, o sea, yo lo he repetido y lo digo de todo corazón y con humildad. Para mí, yo no me interesa ser influencer porque yo no soy nadie, ni soy nadie que puedan imitarme o que yo pueda ser un testimonio para ustedes, un modelo. El modelo es Jesús y Él debe ser el influencer. Y mi única misión humildemente es tratar de explicarles a ustedes cada día la palabra de Dios para que lo conozcan y para que Él pueda tocar tu corazón y pueda influenciar tu vida, que Él pueda sanar las heridas que hay en tu corazón y que Él pueda hacerte una mejor persona de ti. Ese es mi objetivo y les pido, yo hago mucha oración por ustedes diariamente, los encomiendo ante el Señor, pero también les pido a ustedes que hagan oración por mí, porque uno es frágil, uno también falla y pues bueno, el diablo ataca donde más nos duele. Pero bueno, hoy vamos a continuar y a terminar la meditación en esas primeras lecturas del primer libro de los Reyes. Durante 5 semanas hemos estado meditando en las primeras lecturas, pues la historia, los libros históricos del Antiguo Testamento. En este caso, vimos Samuel, vimos Reyes, y hoy en el capítulo 12 vemos algunos versículos del capítulo 12 y del capítulo 13. Es el final de la dinastía de Jeroboam. Y ya veíamos que si Salomón cometió un pecado grave de idolatría, el pecado de Jeroboam es también de idolatría, pero es todavía más grave que como lo hizo Salomón. Salomón se dejó influenciar por las mujeres. Salomón fue su debilidad. Con la ancianidad la mente ya no piensa igual y de eso se aprovechaban las mujeres que él tenía. Por eso decíamos de la importancia del papel de la mujer, que en un matrimonio cuando el hombre flaquea, la mujer es la que mete el hombro y decirle, mira por ahí, no mi amor, vamos por mal camino, vente por acá. O cuando la mujer flaquea, el hombre decirle, oye, espérame mi amor, estamos yendo. Acuérdense que por eso un matrimonio se llama cónyuges, porque están con el yugo, que no es, a veces pensamos que el yugo es algo pesado y una carga, el yugo es algo que nos permite caminar en la misma dirección como matrimonio. Entonces, qué importante, Salomón pues se dejó influenciar por mujeres que igual que Herodías, las mujeres de Herodes, en lugar de orientar al marido hacia el bien, pues lo llevaban hacia el mal. Pero Joroboam no fue eso. Jeroboam no era un anciano. Él se dejó guiar por la ambición, porque él veía que la gente, el pueblo de Israel, seguía yendo al templo de Jerusalén a hacer sus sacrificios, porque así está escrito en la ley de Moisés. Entonces, Jeroboam tenía miedo, dice, con el tiempo, dice, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Ese era el miedo de Jeroboam, perder el reinado. Era alguien que no era de la dinastía, era alguien que no ni siquiera tenía en su mente que pudiera llegar a ser rey. Una vez que tuvo el poder, pues no lo quería soltar. Y entonces él, fíjense, mandó a construir 2 becerros de oro. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube por las tablas de la ley y Aarón se deja influenciar por el pueblo, desesperado porque Moisés no baja? Construyen un becerro de oro y lo empiezan a adorar diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y aquí cabe entre paréntesis hacer esa aclaración sobre las imágenes. Lo hemos dicho muchas veces y aunque no es el tema ahorita, por esta situación lo voy a comentar. Sabemos como católicos, y tú debes de saber como católico, que las imágenes no tienen ningún poder, las imágenes no son Dios, las imágenes representan el amor de Dios, representan como cuando tú ves la imagen, la foto de tu papá que ya falleció. Yo veo la foto de mi papá y recuerdo el amor tan grande que me tuvo y cómo me educó. Las imágenes tienen ese objeto, nosotros no las adoramos. Y el pecado del pueblo de Israel no es en sí hacer las imágenes, el pecado es decir que esas imágenes es Dios. No que ahí vean a Dios, sino que esas son Dios. Fíjense cómo lo que dice Jeroboam, una vez que construye no uno, 2 becerros de oro y les dice, ya no tienen que ir,
Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¿Se fijan cómo Jeroboam está diciéndoles, estos becerros de oro son tu Dios que te sacó de Egipto? Y entonces ahí es donde viene el pecado más grave de idolatría. Dice, pero incluso no quedó ahí el pecado. O sea, dice, mandó construir templos en la cima de los montes y puso sacerdotes a hombres del pueblo. Ese fue otro pecado muy grave de Jeroboam. Los sacerdotes normalmente tienen que salir de la tribu de Leví. Es la línea, la estirpe sacerdotal. Y sin embargo, Jeroboam nombraba sacerdotes de donde él hubiera querido. Todo el que quería ser sacerdote, él lo podía nombrar. Entonces, esos pecados fueron muy graves. Dice, no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima, en la cima de los montes, consagraba como sacerdotes a todo aquel que lo deseaba. O sea, él no se fijaba si era o no del tribu de Leví. Y termina diciendo, este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Con esto terminamos la meditación en estas primeras lecturas del Antiguo Testamento. La próxima semana empezaremos las lecturas, en la primera lectura del Nuevo Testamento, específicamente empezamos la semana con el apóstol Santiago. El Evangelio de hoy de Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10, nos presenta otro milagro en tierra pagana, pero qué curioso, fíjense, es la multiplicación de los panes. ¿Por qué les digo qué curioso? Porque Marcos nos presenta dos veces este milagro. En el capítulo 6 nos habla de la misma, del milagro de la multiplicación de los panes, pero en tierra de Israel. Y en este capítulo 8 es en pueblo pagano. Ahí puede ser que el milagro lo hizo dos veces, como la pesca milagrosa, pero hay estudiosos de la Biblia que dicen que puede ser que solamente fue un milagro, pero que se narra dos veces en circunstancias diferentes, pues con fines pedagógicos. De hecho, en el capítulo 6, en la multiplicación de los panes en tierra de Israel, en tierra del pueblo de Dios, dice que tenía 5 panes y 2 peces y que alimentó a 5,000 personas sin contar mujeres y niños y que sobraron 12 canastos. Eso es simbólico porque 12 son las tribus de Israel, 12 son los apóstoles. Pero eso fue ahí en en el pueblo de Israel. Acá en tierra pagana dice que tenían 7 panes y unos cuantos peces, que alimentó a 4,000 personas y que sobraron 7 canastos. Se fijan, hay diferencias porque en el pueblo, en la multiplicación de los panes que narra en el capítulo 6, que es en el pueblo de Israel, pues está el simbolismo de las 12 tribus de Israel. Pero aquí lo importante es si fue uno, si fueron dos, eso no es lo importante. El mensaje importante es la compasión de Jesús, que Jesús se compadece cuando una persona sufre. Jesús se compadece cuando alguien, aquí en estos casos, son personas que incluso con tal de seguir a Jesús hasta se olvidan de sus necesidades, se olvidan de comer. Y Jesús se compadece de ellos y por eso hace el milagro de multiplicar los panes. Eso nos da el poder que tiene Jesús sobre la naturaleza y que cuando Dios te da en abundancia. Cuando Dios te da hasta de sobra. El problema es que nosotros no sabemos pedir. Nosotros pedimos en base no a lo que nuestro corazón necesita, sino en base a lo que nuestras comodidades necesitan, lo que nuestro placer necesita. Si nosotros nos dejáramos realmente mover por lo que Dios quiere de nosotros, Él sabe mejor que nadie lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestra vida necesita. Y claro que también te da bendiciones materiales, económicas, claro que sí. Pero no es eso lo más importante para Jesús. Lo más importante es tu salvación. Lo más importante para Él no es llenarte de tesoros. Lo más importante para Jesús es llenarte de su amor. Porque los tesoros a final de cuentas se acaban. El dinero te puede corromper. En cambio el amor te puede transformar. El amor puede hacer de ti una mejor persona. El amor puede hacer de ti un mejor cristiano. El amor puede hacer que tú superes todas las heridas que hay en tu corazón y puedas convertirte en eso que Dios tiene preparado para ti y que el enemigo ha querido nublarlo de tu mente y de tu corazón para llevarte por mal camino. Déjate transformar por Dios. Déjate tocar por Jesús, deja que su amor te transforme y verás que las cosas no se te quitan los problemas,
no se te quita el sufrimiento, no se te quita el dolor, pero adquieren otro sentido cuando eso se vive abrazado de Jesús. Te invito a que hoy a las 6 de la tarde vayas a la página de mi parroquia, Jesús Divino Maestro en Monterrey, y podrás ya estar viendo la misa de precepto dominical. Yo normalmente comparto la misa del sábado y a veces también comparto la del domingo, porque a veces predico yo en una y el padre en otra, y pues a veces es bueno que veas dos predicaciones diferentes, porque cada quien tenemos una manera de transmitir el mensaje que Dios nos da. Te deseo que tengas un día lleno del amor de Dios y que cada día seas la persona que Dios quiere que tú seas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama tanto que quiere que seas feliz, pero también quiere que seas instrumento para que los que estén a tu alrededor sean felices. Te mando un fuerte abrazo.